Bienvenidos a este video donde estaré narrando el libro de Trasin el Infinito llamado Lo Infinito y lo Divino. Este es el primer capítulo de esta serie, así que espero que lo disfruten y si es así, denle like. Sin mucho más que añadir, comencemos. Mundo Eldar de Sepharil, Franja Este. 10.000 años antes del Gran Despertar. Las viejas historias pasadas boca a boca entre los cantores del espíritu mantenían que cualquiera que tocara la piedra ardería. Vuestra mano se retorcerá y ennegrecerá, vuestras muelas brillarán ardientes, vuestros huesos se quebrarán como teas, porque he bebido de los viejos soles. La canción decía que la gema era un meteorito, vagando semisintiente. Absorbía la energía de cada estrella junto a la que pasaba. Se decía que durante la gran guerra en el cielo, los guerreros la habían empleado para comunicarse con los mismísimos dioses. Sin embargo, Trasin hacía tiempo que había aprendido a no creer en las absurdidades del folclore Eldar. Por muy antigua que fuera la raza, aún se dejaban llevar por las tonterías de un cerebro orgánico. Trasin había viajado durante tanto tiempo por la galaxia que había olvidado en qué año había comenzado. Recopilar, estudiar, ordenar las culturas del cosmos. Y algo que había aprendido era que cada sociedad pensaba que su montaña era especial, que era más sagrada que la montaña que adoraba la tribu vecina, que era el único centro auténtico del universo. Incluso cuando se les informaba que su cumbre sagrada era simplemente la conexión aleatoria de placas tectónicas, o que su espada bendita era una reliquia alienígena muy antigua aunque relativamente corriente, lo que descubrió que era una revelación poco apreciada universalmente, seguían aferrándose a sus historias. Lo cual no quería decir que no hubieran dioses en el firmamento, claro. Trasin sabía que lo sabía, porque él había ayudado a matarlos. Pero también había descubierto que la mayoría de lo que las sociedades tomaban por dioses eran puras invenciones propias, encantadoras imaginaciones fantasiosas. Pero aunque él no creía que la gema conectara con los dioses antiguos, eso no significaba que no valiera la pena poseerla, o que no fuera merecedora de la protección de los Eldar. Por eso, el sonido de un asedio resonaba en los salones de hueso. Trasin permitió que parte de su conciencia vagara suelta, si bien solamente para monitorear la situación. Parte de su mente trabajaba sobre el problema inmediato, la otra miraba a través de los oculares de su capitán de la necroguardia. A través de esos ojos, Trasin vio que su falange de necroguardias aún mantenía las puertas del templo. Los de primera fila habían unido sus escudos de dispersión formando un muro, y cada uno alzaba su espada hiperfásica como el percutor de una pistola cargada. Tras esto, los de la segunda fila sujetaban sus dáculos como si fueran picas, y las apoyaban sobre el hombro de sus camaradas. Así toda la formación quedaba erizada con hojas que zumbaban de energía. Perfectamente uniforme, se fijó Trasin, y perfectamente inmóvil. Cadáveres exoditas cubrían los escalones ante ellos, armaduras de malla adornadas con plumas estaban cortadas en líneas quirúrgicamente rectas, los miembros y las cabezas cercenados. Sus sensores olfativos identificaron en el aire partículas de músculo cocido. Se estaba congregando para otro ataque. En la plaza ajardinada frente al templo donde convergían 5 calles de tierra, Eldars exoditas correteaban entre las plantas decorativas y los ídolos tallados en enormes huesos. En la distancia podía ver la pesada forma de un gran lagarto, fuerte y de largo cuello, con 2 cañones prismáticos gemelos colgados en su lomo arqueado. Trasin lo marcó como el objetivo de las 2 guadañas de la muerte que volaban en formación de apoyo en lo alto. Llovieron proyectiles shuriken y replicaron contra los escudos necrons como el granizo contra el vidrio de una ventana. Un disco penetró en la cavidad ocular de un necroguardia y se clavó ahí, bisecando el torvo fuego de su ojo. El guerrero no reaccionó, no rompió la formación. Con un chirrido de metal protestando, la aleación viva de su cráneo expulsó el disco monomolecular y este descendió lentamente hasta los escalones como una hoja caída. Trasin contempló su forma a través de la visión del capitán, circular con canales de doble espiral, un diseño Eldar común que no valía la pena conservar. Notó un cambio en el aire y alzó la mirada. Vio a la primera guadaña de la muerte que descendía rápidamente para hacer una pasada de ataque. En el último momento, el gran lagarto la oyó y rotó su cabeza de serpiente para mirar el cometa que se acercaba. Un rayo de energía color blanco salió disparado desde el fuselaje de la guadaña de la muerte y trazó una línea de fuego a través del frondoso sotobosque. Atravesó el largo cuello de la criatura y su tercio superior cayó como la rama talada de un árbol. El gran cuerpo se tambaleó, se escoró, se mantuvo derecho.
Entonces la segunda guadaña de la muerte le disparó en el abdomen e hizo estallar la carga explosiva de los cañones prismáticos. Detonaciones en cascada hicieron pedazos la criatura. El estallido de energía púrpura lanzó a cientos de los hombres de armas a cúbitos de distancia. Es una pena, pensó Trasin mientras veía arder la carcasa del lagarto. Yo quería uno de esos. Pero no tenía tiempo para esos proyectos secundarios. Cuernos de concha resonaron por todas las torres rodeadas de selva de la ciudad, y ya podía ver más grandes lagartos avanzando pesadamente hacia el templo. Uno alzó un cañón shuriken de doble boca hacia el cielo y comenzó a escupir fuego a las guadañas que ya se retiraban. Aunque eran primitivos, una vez que los exoditas reunieran sus fuerzas, su pequeña tropa de adquisición sería superada. Sefaril estaba despertando para defender su espíritu del mundo. Trasin abandonó el cuerpo del capitán de los necroguardias, se reunió con su conciencia y se cerró en la tarea que le ocupaba. Ante él se extendía un largo corredor de hueso espectral, seguramente recogido del mundo que estos fundamentalistas hubieran usado para comenzar su exilio autoimpuesto. Las paredes estaban decoradas con tallas de bajo relieve, realizadas sobre los huesos de los grandes lagartos en las que se representaba el éxodo de su sociedad. Trasin había estado buscando trampas con sus sensores y había detectado placas de presión y un enorme fulcro metálico oculto en la mampostería. Más allá esperaban las puertas ciclópeas de la cámara interior. Finalizó sus cálculos y vio el camino que debía tomar. Trasin cogió su obliterador empático y entró en el pasillo. Agujeros abiertos en los bajorrelieves tosieron para lanzar nubes de dardos de hueso que rebotaron replicando contra su necrodermis. Trasin agarró uno en pleno vuelo y analizó la punta. Un veneno exótico extraído de un invertebrado marino exclusivo de este mundo. Lo dejó caer en un bolsillo dimensional y continuó avanzando. Notó una piedra moverse y hundirse debajo de él. Era un trozo de mampostería con la forma de un martillo y de 6 toneladas de peso. Fue hacia él como un péndulo. Trasin agitó una mano por delante sin detenerse. La proyección de ralentización que surgió del emisor de su palma detuvo el martillo a medio arco. Pasó junto a él sin siquiera mirarlo mientras la superficie del martillo vibraba de energía potencial. Finalmente, la puerta, alta como un monolito y decorada con exquisitos grabados de dioses Eldar. Una tira vertical de runas planteaba un poema acertijo tan entrevesado que detendría incluso al más sabio, si desconocía el oscuro saber de los... Taliak Sawen Num, entonó Trasin, y se puso de costado para poder colarse entre las hojas en cuanto se abrieron chirriando. Normalmente se hubiera esforzado un poco, lo habría revuelto pensando y luego habría realizado un análisis textual. A Trasin le encantaban los acertijos, revelaban muchísimo sobre la cultura que los había planteado, pero un aviso noémico de sus necroguardias sugería que los exoditas estaban presionando más de lo previsto, no había tiempo para entretenerse con diversiones. No se había detenido a procesar el significado de las runas, solamente los había introducido en su base de datos lexicográfica en busca de dobles sentidos, inferencias y connotaciones mitológicas. Incluso después no podría haber explicado cuál era la respuesta al acertijo o qué significaba. Era una mera ecuación lingüística, un problema con una solución. Una solución que lo había llevado ante la presencia del espíritu del mundo. La cámara se alzaba a su alrededor como una oscura gruta artificial y se perdía en un resonante techo abovedado. Sus pies de metal chirriaron sobre una calzada de mármol espectral con vetas doradas. A ambos lados, balaustradas de filigrana imitaban los corales de las profundidades oceánicas, porque Sefaril era un mundo de mares cálidos y frondosos archipiélagos. Y más allá de las balaustradas, estanques de platino líquido proyectaban luces acuosas sobre los muros. Bien, dijo para sí mismo. ¿Dónde estás, encanto? Ante él se alzaba el espíritu del mundo. Se curvaba hacia adelante incrustado en la superficie abovedada del muro del fondo. También estaba hecho de hueso, pero a diferencia del hueso espectral inerte de los muros y el techo, este crecía vivo del suelo y se dividía como un abanico de raíces de árbol que hubieran crecido hacia arriba en vez de hacia abajo. No, se corrigió Trasin, eso no era exacto. Sus oculares desecharon las capas externas del espíritu del mundo y se cerraron en las venas de energía que recorrían el material psicoactivo. Un poder arcano palpitaba de un lado a otro en un sistema circulatorio. Corría por las arterias y los nervios viajando hasta los ramales superiores de la red y regresando al suelo. Entonces, no raíces, antenas. Sí, eso era, un gran conjunto de antenas enorme como una montaña con los puntos finales de los ramales curvándose hacia afuera del muro. Aquí y allí habían pequeños brotes cargados de nuevo crecimiento. Exquisito.
Trasin se acercó más para evaluar el objeto. Notó que la sustancia no era hueso espectral, al menos no en su totalidad. Era un híbrido, un sustituto nacido de los esqueletos de los grandes lagartos y entretejido con el hueso espectral de psicoplástico recuperado de la nave estrellada de los exoditas. Una revisión de la secuencia genética no pudo determinar dónde comenzaba una sustancia y acababa la otra, ningún punto donde el antiguo artesano hubiera fundido los dos materiales o injertado uno en el otro. Era una mezcla sin fisuras, formada y cuidada durante millones de años, hueso espectral tejido entre las moléculas de restos de dinosaurios, reactivas pero de baja calidad. Una obra maestra de uno de los mejores cantadores de huesos de la galaxia, un acto de arte y devoción que era templo, mausoleo y metrópolis a la vez. Un lugar donde las almas de sus ancestros Eldars caídos pudieran descansar, unidos y protegidos de los hambrientos dioses del Immaterium. Trasin fue hacia él sobre piernas incansables, mientras echaba hacia atrás el cuello encorvado para ver el punto en que las más altas horquillas desaparecían en la oscuridad de la bóveda. Hubo un tiempo en que su propia gente había sido capaz de realizar obras como esta, pero el proceso de la biotransferencia, el regalo emponzoñado que había traspasado su conciencia a cuerpos de metal inmortales, también había consumido casi todo tipo de expresión artística. Su gente ya no eran artesanos o poetas, los pocos que conservaban el gusto por ello, habían descubierto que sus habilidades estaban muy disminuidas. Ahora forjaban en lugar de crear. Una obra que necesitaba de todo ese cuidado, de todo ese amor, estaba fuera de su alcance. Era una pena que no pudiera llevárselo entero. Con tiempo podría haberlo extraído, quizá incluso encerrar todo el templo en un campo de estasis y transportarlo entero a su galería de historia en Solemnace. Tener la gema en su contexto original sería un acierto muy especial, pero de algún modo esos primitivos habían sentido la llegada de su falange adquisitiva y no había tenido tiempo. Lo cierto era que había roto el protocolo al despertar hasta 30 de los necroguardias antes de su momento. Hacerlos les había dañado las matrices neurales y los había convertido en poco más que autómatas que obedecían programas tácticos y órdenes explícitas. Aunque si no podían recordar esa expedición, mucho mejor. Se suponía que Trasin tampoco debía estar allí. Se acercó a la base del espíritu del mundo, que estaba como a una legua de distancia, y contempló la verdadera genialidad de su creación. La estructura surgía del cráneo de un lagarto depredador de una altura 2 veces la de Trasin. La mandíbula inferior había sido extraída y los dientes superiores, con forma de hoz, quedaban enterrados en el suelo de hueso fantasmal. Un resplandor como la luz anaranjada que desprenden las ascuas avivadas por el viento emanaba de las cavidades que habían contenido los ojos. Trasin atravesó capas de hueso con su visión y contempló la gema, encastada en la cavidad cerebral del tamaño de un puño del depredador. Un carnosaurio asombroso. Pasó la mano de metal sobre la coronilla del cráneo y el emisor de la palma lanzó radiación electromagnética hacia el centro. La gema era vieja, más vieja de lo que él había creído posible. Al parecer, Trasin debería haber relajado su desdén por los cuentos de los Eldars, porque sí, era un meteorito y uno de extraordinaria antigüedad y formación desconocida. Revisó los resultados del sortilegio espectromántico para confirmar sus averiguaciones. Dada la edad de los componentes, su degradación y el estilo de los cortes de las facetas de la gema, era totalmente posible que datara de la guerra en el cielo. Un delicioso estremecimiento recorrió los circuitos de Trasin. «Saludos, querida», dijo, y su susurro arrullador quedó perdido en el eco hueco de su emisor vocal. «No me encuentro muchas veces algo que sea tan viejo como yo». Estaba tan fascinado que no vio llegar a los jinetes de dragones. Una profunda concentración tendía a disminuir sus protocolos de cautela, y las pisadas de las bestias habían sido enmascaradas por el entrenamiento y la brujería. A pesar de todos sus receptores, sus escrutadores, sus protocolos y sus sortilegios, los movimientos del Empíreo quedaban apagados en sus sentidos. Cuando se trataba de la brujería de la disformidad, se sentía como un sordo en una mesa, capaz de distinguir las palabras a través de sonidos apagados y labios leídos, pero incapaz de captar las voces a su espalda. Una alerta intrinsecal destelló en su visión y se giró mientras empleaba su cronosentido para ralentizar el mundo y darse tiempo de calcular una decisión de milisegundo.
Escamas, garras y fauces cargadas de afilados dientes estaban a punto de caer sobre él como una gran ola. 20 jinetes cabalgando en una apretada formación. Las lanzas de hueso espectral en ristre, tatuajes de espirales en los rostros afilados como puntas de flecha, amuletos de marfil colgaban de los cabastros de sus monturas saurias y cada arnés de cuero se cruzaba sobre un morro de escamas que acababa en fosas nasales dilatadas y en dientes curvos. Los saurios, que se movían como bajo el agua en la visión aumentada de Thrassin, agacharon los cuerpos aviares y apoyaron su peso hacia los abultados cuartos traseros en preparación de un asalto final. Una lanza fue tan directa hacia él que su punta era como un círculo en su visión. Opciones mínimas, ninguna atractiva, pero su cercanía al espíritu del mundo le había dado al menos un momento para actuar, ya que los jinetes contuvieron la carga, por miedo a estrellarse contra su verdadera tumba ancestral. Thrassin se movió hacia la izquierda, fuera del alcance de la primera punta de lanza. Antes de que el guerrero pudiera girar la larga arma, Thrassin agarró el asta y arrancó al tatuado guerrero especialista de la silla. Observó retorcerse el rostro del jinete cuando cayó de la montura, con el largo cabello volando al aire y las manos protegiendo el rostro mientras se estrellaba contra el suelo de hueso. «Thrassin, al que llaman el infinito», dijo una voz. No eran palabras audibles, tampoco telepatía a la que él era inmune. Era como una onda de pulsos psíquicos que presionaba su transcutor auditorio para imitar el lenguaje. Uno de los jinetes debía ser vidente. No le prestó atención. El saurio sin jinete le atacó y cerró las fauces sobre el lugar donde su caja torácica se unía con el cuello encapuchado. Thrassin se había acercado demasiado y no pudo esquivarlo. «No te harás con lo que buscas». Los dientes curvados tocaron la fría superficie de su necrodermis y se destrozaron. Thrassin canalizó fuerza cinética hacia su puño y golpeó al dinosaurio en el cuello. Las vértebras saltaron, el cartílago se rasgó. El saurio cayó con el ruido de una corneta que experimentara una agonía súbita e insoportable. «Escucha la canción. Este mundo canta por la sangre de Thrassin». Y era cierto, aunque a través de la espesa neblina que ralentizaba el tiempo podía oír los penetrantes cánticos de los caballeros. Que él no tuviera sangre no importaba mucho, esos Eldars la querían igualmente. Pero su formación no estaba pensada para ocuparse de un oponente solo. Se estaba desorganizando, se plegaba porque todos los caballeros querían llegar hasta él y él acababa de abrir un hueco. Mientras la unidad trataba de girar sobre sí misma, Thrassin se coló por el agujero en la formación, asegurándose de pisar al guerrero caído al pasar. Tras él los jinetes chocaron y se mezclaron. «Eldars», sonó despectivo, «tan viejos y tan sabios. Para nosotros son como niños». «Este espíritu del mundo es nuestra ascendencia, Thrassin, nuestra cultura, nuestros muertos, y se marchitará sin la gema solar». Y entonces Thrassin vio al carnosaurio. Lo había pasado por alto hasta ese momento, ya que su foco había estado superado por la carga de los jinetes de dragones y sus sentidos, oscurecidos por la brujería. Se alzó sobre él, con su musculado pecho protegido por una coraza creada de huesos de dinosaurio y dos cañones shuriken gemelos surgiéndole como colmillos de la barbilla. Hojas cerradas formadas con los dientes de depredadores acuáticos cubrían las placas de armadura sujetas a sus pies y su columna. Una hoz de calcio culminaba su cola azotadora. Sobre su lomo, la vidente con su delgado rostro medio cubierto por la máscara de un dios desconocido, su grácil cuerpo encastado en una armadura de néctar y el pelo rosa recogido en un rodete. «Hace mucho tiempo que sabemos lo que deseas. Pero si te lo llevas, el espíritu del mundo morirá». «Si sabías que iba a venir», dijo Thrassin, «deberías haber establecido un plan de contingencia». «Sé que regresarás», dijo la vidente, «pero aún así voy a disfrutar de esto». El carnosaurio le mordió por la cintura y toda su parte superior quedó atrapada dentro de la oscuridad húmeda de su boca. Dientes de 35 centímetros, incluso en ese momento no podía dejar de analizar, de catalogar, se hundieron en los duros tubos y en las estructuras de ambulación pélvica de su torso. Los sistemas vitales se rompieron y fallaron. Chispas de color esmeralda saltaron de la herida e iluminaron el interior de la boca del carnosaurio con destellos malignos. Thrassin notó que se le separaban de las piernas. Thrassin canalizó sus disminuidas reservas a un puño y lo reformó en un pincho brutal. Se lo clavó al carnosaurio en la lengua y sus oculares se cubrieron de la sangre reptiliana caliente que brotó. Para su fastidio, sus sistemas, por su cuenta, hicieron un análisis de la estructura genética. Lo marcó para leerlo más tarde.
La musculosa lengua lo empujó rodando hacia un lado, se quedó tirado como un trapo y vio una línea cerrada de luz al abrirse las mandíbulas. Lamentó haber ralentizado su cronosentido al ver la hilera de dientes cerrarse sobre él, pinchándole los oculares, atravesándole las bobinas de fibra neural y aplastándole el cráneo. En conjunto, Thrassin no disfrutaba de estar muerto, por lo que, a diferencia de la hechicera Eldar, se había preparado para las contingencias. Su conciencia corrió a introducirse en la mente del capitán de los necroguardias, superponiéndose a la personalidad nativa y enviándola a las profundidades de los bancos de datos engramáticos del capitán. Dependiendo del huésped, esto podía convertirse en una lucha, pero el capitán había despertado de la estasis dañado y simple, una absorción fácil. Era un estado que Thrassin prefería en sus compañeros, para ser sinceros, ya que hacía que fueran menos proclives a hablar de lo que habían presenciado. El Consejo Despierto conocía el proyecto de Thrassin y sus galerías, pero no todo lo que coleccionaba recibiría su aprobación. Y desaprobaría especialmente que despertara a su gente antes de su momento, y que quedarían destruidos por un interés personal como este. En segundos cambió la forma de la maleable necrodermis del capitán. El metal viviente fue fluyendo y cambiando para tomar el aspecto habitual de Thrassin. La capucha se fue alzando segmento a segmento sobre la cabeza, mientras la máscara mortuoria del necroguardia se reajustaba para formar los rasgos propios de Thrassin. Una capa creció de los hombros, cada escama apareciendo con un pequeño ping. Cuando adquirió el color vocal, lo primero que dijo fue: ¡ah, maldita sea! Los nuevos oculares que se había apropiado le dijeron que las cosas ya no iban de acuerdo al plan. 4 necroguardias yacían sobre los escalones soltando chispas verdes, mientras su carne metálica trataba de volver a unirse a pesar de las horrendas heridas. El fuego shuriken ya era un torrente y llegaba desde todos los ángulos. Los escaramuzadores disparaban y se movían con tanta rapidez que Thrassin apenas pudo ver qué tipo de tropa eran. Una guadaña de la muerte pasó bamboleándose con el exterior cargado de pterosaurios que habían agarrado su estructura. Mientras observaba, uno cogió la cabeza del piloto en el pico y con un tirón de su largo cuello se la arrancó. La guadaña de la muerte perdió el control y cayó sobre la selva tropical como una moneda tirada al aire. Golpeó la plaza y se encastró contra una columna dios de hueso antes de estallar en una bola sobrecalentada de humo y luces esmeralda. Había llevado un equipo de solamente 30 necroguardias, una guadaña de la noche para transporte y 2 guadañas de la muerte como cobertura aérea, el tipo de fuerza que no dispararía ninguna alarma entre el consejo cuando se despertaran. Incluso para los Eldar, cuya velocidad los hacía peligrosos, eso solía ser suficiente. Una fuerza de choque para asegurar el objetivo o para crear una distracción mientras Thrassin se hacía con el espécimen. En una adquisición normal no estaban en tierra más de 1 hora, y a menudo la mitad de eso. Por lo general ya se retiraban cuando los locales aún preparaban la respuesta. Pero el contraataque había sido casi instantáneo, como si los Eldar hubieran detectado los recursos aéreos Necrons o si hubieran notado la distorsión del agujero de gusano de transporte que creaba la guadaña de la noche. «O predijeron mi llegada», pensó Thrassin, «malditas brujas». El pterosaurio, con la piel pintada de ocre con marcas en las manos, descendió en picado sobre la formación y se llevó a un necroguardia como un ave de presa se lleva a un roedor. Alzó al guerrero que se debatía en el aire y su jinete se inclinó fuera de la silla, casi boca abajo para ametrallar al Necron con pistolas duales shuriken. Luego la bestia lo dejó caer 300 cúbitos hacia las losas de la plaza. Thrassin vio que se acercaban más jinetes de pterosaurio en una formación de V, en el centro, preparándose para caer sobre ellos. ¡Retrocedan!, gritó. ¡Retrocedan hasta el interior del templo y defiendan el santuario! ¡Cuidado con los ataques aéreos! La fuerza retrocedió al unísono, sin echar una sola mirada atrás para colocar los pies. Thrassin invocó su obliterador empático y la larga asta del arma comenzó en su palma y se fue formando átomo a átomo hasta alcanzar los 2,5 metros desde la puntiaguda base hasta las alas de jade reluciente en su cabeza. Thrassin lo pasó por encima de su formación, haciendo que doblara la velocidad de la marcha, y luego apuntó el orbe de resurrección que el obliterador tenía engarzado a los necroguardias caídos. Observó cómo sus cuerpos destrozados brillaban con energías arcanas, los espinazos crujiendo y las articulaciones petando, mientras los miembros retorcidos se enderezaban y las piezas desmembradas volaban para juntarse como si estuvieran magnetizadas. Mientras la marea de los Eldars cubría los escalones, un necroguardia se puso en pie entre ellos. Con un brazo aún perdido, su espada de hiperfase fue tallando arcos sangrientos en los exoditas. Los escaramuzadores Eldar cayeron sobre ellos y los otros muertos que se alzaban, atravesando su cuerpo de metal con cuchillos.
Eso debería entretenerlos, dijo Trasin, y volvió al templo. Pasó el santuario exterior de estatuas coralinas, pisó con fuerza a través de la lluvia de dardos envenenados del pasillo y, con desprecio, empujó a un lado el péndulo de martillo aún en estasis. Esta vez no contestó ninguna adivinanza, simplemente cogió su obliterador con ambas manos y lo bajó hasta la junta. La leyenda decía que esa arma contenía una reliquia de una especie desaparecida hacía largo tiempo ya, un talismán de poder diseñado para quebrar la mente y el alma de las razas inferiores. En opinión de Trasin, eso era correcto. La cabeza del gran báculo alado entró en contacto despidiendo un destello de un rayo y olor acre de la piedra desintegrada. La descarga de energía sacudió la enorme puerta de sus bisagras y ambas hojas giraron violentamente hacia atrás mientras se formaban grietas de 5 cúbitos en el suelo de hueso espectral. Trasin entró en la calzada y vio lo que se esperaba. Los caballeros en formación ya haciendo que sus bestias babeantes fueran hacia él, y a la vidente detrás, con los pasos de su carnosaurio haciendo temblar la cámara, rugiendo su desafío a través de los dientes manchados con su propia sangre de Trasin y ennegrecidos por el fuego de su última muerte. Por mucho que los odiara, no podía negar que eran exquisitos. Yelmos de hueso espectral pulido, penachos de las lanzas tejidos con seda de vacío, insustancial como el humo ondeando, la terrible majestad del carnosaurio mutante y la suntuosidad de su jinete, con los hombros cargados con una capa hecha de plumaje de naves nativas. Llegaron a la calzada, se le echaban encima. Él, por su parte, alzó un cubo más oscuro que el vacío del espacio. Una luz prismática lanzó formando un rayo, bailoteó sobre el jinete al mando y luego se extendió como un arco, cuestionando, analizando, midiendo las dimensiones de cada músculo tensado y cada mechón de cabello perfumado. Un penetrante gemido salió de la caja. Se sacudió en el agarre mecánico de Trasin. Este abrió el cierre. La carga se detuvo, no titubeó o se echó atrás, simplemente cesó su movimiento. Los dragones se quedaron inmóviles a medio salto, el bramido del carnosaurio se cortó de golpe, todo estaba inmóvil, excepto por los estandartes de las lanzas que, debido a sus propiedades físicas extraordinarias, continuaban agitándose lentamente bajo un viento inexistente. Luego ya no estaban. Ninguno, ni siquiera quedaba el olor. Trasin caminó por el espacio vacío y se acercó al espíritu del mundo. No le gustaba nada correr, pero la brevedad del tiempo restante aceleraba sus pasos. «No te preocupes», le dijo al cubo que ardía tan frío que nadie que no fuera un Necron sería capaz de sujetarlo. «No te separarás de tu querida gema». Trasin atravesó con el puño el cráneo del antiquísimo carnosaurio. Su frágil estructura se quebró y se hundió bajo el golpe. Almas Eldar se alzaron veloces desde el fracturado calcio como ascuas, flotando desde cualquier hueso espectral que hubieran tejido a su alrededor o en su interior. Cerró la mano alrededor de la gema y la arrancó. La mano no se le torció ni se le ennegreció. Las muelas no se le pusieron a arder. Los huesos no se le quebraron. Y no tuvo ningún remordimiento tampoco. Al menos no hasta que recibió una alerta de seguridad. Algo se había escapado en Solemnace. Era más fácil si se centraba en las cosas pequeñas. El torbellino del cosmos era demasiado vasto, demasiado caótico, no había orden de operación. Como un neurocircuito lleno de cables enredados era imposible saber dónde llevaba cada uno hasta que lo cogías entre los dedos y lo seguías. Saber dónde empezar, eso era lo más complicado. Así que comenzó por el principio, cuando toda la materia se hallaba en el mismo lugar, de un modo ordenado y satisfactorio, nada más que unicidad y energía potencial. El último momento en que el universo estuvo realmente en paz. Lo saboreó consciente de que no era real. Más aún, no había ninguna garantía de que el universo pudiera haber comenzado así. Era simplemente la simulación enagrama de un teorema, una ayuda meditativa tan auténtica que engañaba a su propia mente para que se vaciara y así poder sentir los flujos del tiempo y la materia. Durante poderosos rituales, ciclos solares enteros podían pasar mientras él se mantenía en ese estado. Él permitió que sucediera. Una explosión. Se centró en lo que quería encontrar y borró el ruido y el alboroto. Lo vio y lo siguió.
una única partícula vagando en la oscuridad, y entonces nació la luz, y él vio la pequeña mota arrastrada lejos sobre los remolinos del vacío, recogiendo a otras partículas de su tipo. Contempló pasar las edades mientras crecía de una mota a una roca, a un meteorito. Lo contempló rodeado de llamas, entrar en la atmósfera y hundirse en un continente sin nombre. Lo contempló mientras un espíritu extractor Necron desenredaba el meteorito. La necrodermis puede reutilizarse un número infinito de veces. La partícula primero estuvo incrustada en la articulación de la cadera de un guerrero, luego en el casco de un monolito, una joya perdida ya reciclada. Luego, sí, ahí estaba, dentro de un cable de los neurocircuitos del panel de una puerta, antiquísima y defectuosa, con su aleación impura desde el momento de su creación incontables eras atrás, sometida al estrés del sobreuso. Media vida agotada, esperando el momento en el que estaba destinada a cortocircuitar. Él alargó una mano espectral y ayudó a que llegara a ese momento. Glifos, cada uno tan alto como el intruso, se iluminaron formando dos filas. Sigilos de protección amenazando con la muerte a cualquiera que osara entrar sin el consentimiento de Thrassin, líder supremo de Solemnace. La amenaza hubiera sido más intensa si los propios glifos no estuvieran parpadeando como la mecha de una lámpara en una galerna, resultado del fallo eléctrico que ya afectaba el pasillo de la salida. Finalmente la gran losa fue hacia atrás y se separó entre las columnas de grifos, cada enorme pieza deslizándose detrás de la pared inferior de la cámara. Thrassin llevaba eones coleccionando artefactos para su galería, ni siquiera los propios dioses muertos sabían desde cuándo, y mientras él conocía su colección mejor que cualquier ser viviente, el extenso complejo de salas y espacios de exhibición le resultaba tan laberíntico a él como al intruso. Espectros arquitectos cumplían la orden permanente de construir hacia afuera, lo que significaba que la instalación se extendía en todas las direcciones, con cámaras que el propio Thrassin nunca había encargado o visitado. Algunas resultaron ser el lugar perfecto para nuevas adquisiciones, mientras que otras languidecían olvidadas durante milenios. Se trataba de una de esas galerías olvidadas, vacía y estéril, sellada directamente después de su creación. Ningún cascote de reconstrucción estropeaba su brillante suelo de piedra negra, ni siquiera el polvo se colaba sobre los exhibidores vacíos. Pero ante el intruso se encontraba un grupo de escarabajos de trabajo. Estaban boca arriba como piedras reunidas en un río, con las delgadas patas apuntando hacia el cielo para recorrer las ondas de energía del ambiente con las que recargar sus bancos de energía durmientes. El intruso estiró sus dedos de metal sobre los drones sin mente y proyectó una orden intersticial que los despertó de su sueño. Después entrelazó los dedos formando un hexagrama de Thul para separarlos de la red de seguridad. Se arrodilló a su nivel, apoyándose pesadamente en su báculo. Por un momento se quedó admirando las placas de aguamarina de sus caparazones. Filigranas doradas organizadas en circuitos de dibujos geométricos formaban incrustaciones en su revestimiento enjollado. Dinastía Nihilakh, pensó el intruso suspirando. Ah, tan ricos pero tan vulgares. Ni siquiera el escarabajo más rastrero se escapa de tu mal gusto. Luego se inclinó sobre los escarabajos recién despiertos y susurró a dónde quería ir. Las patas repiquetearon sobre la dura superficie del suelo, casi excitadas, y luego el enjambre partió como un solo hombre correteando alrededor del intruso y pasando sobre sus pies con garras en su prisa por dirigirlo hacia el corredor correcto. Orican, el adivino, maestro astromante de la dinastía Sautek, arquitecto del tiempo y último vidente de los Necrontyr, los siguió. Thrassin salió del agujero de gusano y lo cerró tras él. Nadie más regresaría. Casi había tenido que salir corriendo y le había ido peor de lo que le hubiera gustado. Con el espíritu del mundo sangrando energía, los salvajes Eldar habían entrado en pánico. Habían superado a los necroguardias que defendían las puertas del templo y habían entrado en su interior. Thrassin había corrido hacia arriba, subiendo las escaleras de costillas de lagarto hasta una galería superior, y había empleado su obliterador para abrirse un paso a través de la cúpula de hueso espectral. La guadaña de la noche había estado esperándolo afuera, flotando boca abajo para proteger el agujero de gusano en su vientre.
Las alas se habían quedado de metal negro, chamuscadas por las andanadas de los shuriken que habían llegado desde abajo, y la dermis decorativa dorada y verde saltaba en escamas como trozos oxidados. Antes de saltar sobre el reverso de la guadaña, Thrassin pudo ver todo el complejo del templo Eldar, una cúpula de selva tropical, muy por debajo de él, rota aquí y allí por monolitos y arcos de hueso. Thrassin caminó sobre la picoteada superficie y se dejó caer dentro del agujero de gusano. Dejó las guadañas con una orden de regresar, o en caso de estar seriamente dañadas, debían gastar toda la munición y luego estrellarse contra algún objetivo de alta prioridad, preferentemente uno de esos malditos carnosaurios. Jefe arquivista, líder supremo, amo. Sanet, el escultor de la luz, el conservador jefe de Thrassin, se arrodilló. Sus manos de 8 dedos se extendieron sobre el pulido suelo en un gesto de reverencia. Solemnace se regocija con su retorno. ¿De verdad?, respondió Thrassin mirando su comité de recepción. Solo era Sanet, acompañado de un espectro archivero preparado para recibir los artefactos. Tras ellos, un corredor lo suficientemente ancho para albergar una barcaza de batalla se extendía varios miles de cúbitos totalmente vacío. Ya veo. Solemnace no se regocijaba. En realidad no celebraría nada durante unos 10 milenios o más, según los cálculos de Thrassin. Solemnace era un mundo dormido. Sus oficiales, guerreros y sirvientes en la estasis muerte del gran letargo. Solamente Thrassin había despertado temprano y necesitaba una dotación mínima para mantener el mundo funcionando como él quería. ¿Un empeño satisfactorio, mi señor? Thrassin pasó una mano por encima de los cofres de estasis en la espalda del espectro. Las enjolladas cajas se abrieron y pálidos hilillos de vapor azul ondearon desde el interior. Thrassin colocó la gema en el cofre más grande y bajó la tapa manualmente, asegurándose de que quedara bien cerrada. En la pequeña acomodó el laberinto tesserático que contenía la hueste Eldar y le dio un alegre golpecito a la tapa al cerrarla. Mi señor, ¿esto es para el archivo o para exhibición? Sanet formó un estilo con su necrodermis y lo mantuvo expectante sobre la tableta de proyección de los glifos fosforescentes que flotaban sobre su mano. Los primitivos se exhibirán en la galería de la diáspora Eldar, con el resto de su gente. Entre los expositores de los Creamundo y los Drukhari, supongo. El estilo bailó sobre la luz de la tableta holográfica mientras hablaba Sanet. Normalmente, un Necrón no necesitaría una cosa así, pero como muchos de los que se habían levantado del gran letargo, la matriz neural de Sanet se había degradado después de casi 60 millones de años. Ese deterioro había afectado a su mnemotecnia de corto plazo. Podía recordar cadenas de códigos hexadecimales y sin embargo ser incapaz de repetir lo que acababa de decir. Tomar notas constantemente, por desagradable que fuera, le ayudaba. La información auditiva no permanecía en sus engramas, pero la experiencia táctil de escribir las palabras era una solución alternativa. Aunque ya no podía servir como el criptenólogo que había sido, Thrassin lo valoraba por su habilidad con las proyecciones holográficas de luz sólida, el método que había elegido para exhibir su colección. Todos tenían su deterioro. Entre los pocos que se habían despertado ya, varios de los Necrontyr de la vieja nobleza no sabían ni siquiera su nombre. Otros eran completamente autómatas, o incluso estaban enajenados. En los malos momentos, Thrassin temía que en 10.000 años, cuando las dinastías comenzaran a despertar en bloque, encontraría que todos sus pares habían disminuido. Pero no él, pensó. Él había despertado con las facultades totalmente intactas. ¿Mi señor? Sanet inclinó la cabeza y la apertura de su único ojo ciclópeo se entrecerró. ¿Permiso para repetir la pregunta? ¿Ah? Adelante. ¿Qué debo hacer con la gema? La gema. Thrassin se quedó pensando. Entrecruzó las manos y entrechocó los índices con un suave tintineo. Después de considerarlo, me ocuparé yo mismo de este espécimen. Abrió la caja y cogió la piedra preciosa, notando su calor. La guardó entre la colección de chucherías que le colgaban de la cadera. La decisión tendrá que esperar hasta la valoración, claro, pero este objeto puede ser uno de los más antiguos recogidos nunca. Reúnete conmigo en la galería de la guerra en el cielo. Thrassin se volvió para irse, mientras con un pensamiento llamaba a su plataforma de mando Catacumba, pero se detuvo. Un mensaje intersticial se encendió en la esquina de su visión. Los glifos fosforescentes holográficos proyectaban un tono jade sobre la máscara mortuoria de Thrassin. Glifos de seguridad parpadeaban sobre el sello del mensaje. Lo abrió, desenrollándolo como un pergamino y absorbió los datos técnicos como la máquina de calcular que era. ¿Qué es esto, Sanet? Sanet abrió una alerta idéntica. Extracción de una pieza.
En el sector del Alba, Galería 1023, subcontinente de Thoth, coordenadas 52.941472, -1.174056. El ecosistema de las madrigueras Hrud, gruñó Trasin. Hizo aparecer una imagen holográfica. La imagen tenía un color tenue, tintado con el verde santelmo de la proyección crisoprasa, pero la imagen era nítida y comprensible. Un contenedor de tierra con forma de barril de 4.000 cúbitos de ancho y 3.000 de alto. Flotaba en campos de suspensión en el centro de una vasta cámara. Criaturas de largos miembros correteaban por la superficie saliendo de agujeros en la tierra. Trasin cortó el holograma con los dedos y este se dividió en dos. El esquema de los cortes en sección. En el interior del pantalón de tierra había túneles sinuosos entre cámaras abovedadas de oración y madrigueras familiares. Los Hrud corrían hacia arriba, notando que había llegado el momento de escapar. Después de todo, habían estado prisioneros en el interior de los hologramas de luz sólida, atrapados como insectos en ámbar, durante 1 o 2 milenios como mínimo. Con el pensamiento congelado desde el momento de su adquisición, solamente el más astuto y dotado neurológicamente sería capaz de notar que había pasado el tiempo. Aquellas razas impregnadas del empirio, para las que las mareas de la disformidad formaban parte de su misma esencia, tendían a no llevarlo tan bien. Tendían a volverse locas. Como esos Hrud, por ejemplo, destrozándose unos a otros con sus garras como palas de excavar, salpicando las paredes de los túneles de carne vieja y viscosa. Tenían los brazos raros articulados como una espina dorsal, que se doblaban sobre sí mismos mientras golpeteaban unos a otros como arrieros fustigando el ganado. ¿Actividad sísmica?, preguntó Trasin. Esa solía ser la causa. Ningún informe de fallo del campo de estasis de las placas tectónicas, señor arquivista, contestó Sanet. El protocolo de reinicio tesserático y la concentración de estasis no corresponden. Envía a la falange de contención, ordenó Trasin. ¡Con rapidez! ¿Y dañar la pieza, señor? Han entrado en pánico tratando de salir, contestó Trasin, y señaló a las criaturas que se asfixiaban en los túneles. Unas cuantas se habían separado y estaban rompiendo los muros tratando de encontrar la luz del sol que tanto detestaban. Cualquier cosa menos los siglos de oscuridad claustrofóbica. Tengo al menos 10.000 Hrud más almacenados, pero los dioses muertos saben cuándo podré adquirir otras madrigueras intactas. Actúa ahora y podremos minimizar el número de galerías y túneles hundidos, y luego repoblaremos la tierra. Los dedos multiarticulados de Sanet danzaron sobre un panel de grifos flotantes, y a Trasin le recordó el ondeante mar de anémonas de la cámara del espíritu del mundo. ¿Inmortales, señor? Claro. La realidad crepitó y chisporroteó entre los Hrud presas del pánico, y capullos de energía gris fueron apareciendo cuando los inmortales se trasladaron a la superficie del terrario. Los Hrud se tiraron al suelo con los brazos retorcidos y golpeando el suelo en un espontáneo ataque de nervios. Criaturas menores, pensó Trasin, muy vulnerables a la traslación de proximidad. Hizo una nota mnemotécnica de esa idea y la añadió como factor para su siguiente proyecto de adquisición. Era un desperdicio dañar un espécimen innecesariamente. Los inmortales alzaron en sincronía sus blasters Gauss de doble cañón y eligieron su primer objetivo. Cada uno eligió a uno diferente, sin redundancia, sin malgastar esfuerzo, sin necesidad de estrategias. Algoritmos de combate en red significaban que cada inmortal sabía cuál sería la siguiente acción de los otros, estableciendo la trayectoria de disparo mientras esperaban órdenes. Ejecutar, dijo Trasin, y envió el impulso de la orden incluso antes de que la palabra saliera de su boca sin labios. Rayos de energía como cuerdas surgieron de los blasters Gauss y deshicieron a los Hrud desde adentro hacia afuera. La electricidad enrollada derretía su carne como un aliento caliente disuelve la escarcha. Rayos de color verde esmeralda corrían desde las cámaras emisoras de las carabinas Tesla y bailaban entre los apiñados cuerpos alienígenas, prendiendo pequeños fuegos en su sucia ropa, allí donde los atravesaba. Antes de que los gritos alienígenas crecieran, antes de que el enredado torrente de Hrud pudiera invertir su huida y refugiarse en los túneles, antes incluso de que el chasquido de las carabinas Tesla se perdiera, los inmortales escogieron un nuevo objetivo y dispararon de nuevo. Los cañones Tesla se quedan sobre el suelo, ordenó Trasin. Los blasters Gauss con regulador. Coloquen los limitadores de rayos para que afecten solamente la carne y la sangre. Cualquier ser que llegue a ni a rayar un bajo relieve de las capillas subterráneas será rehecho como un escarabajo minero. ¿Supervisarás personalmente?, preguntó Sanet. Trasin había pensado en hacerlo, claro, trasladar su conciencia a uno de los inmortales, asegurarse de que el trabajo se hiciera bien. Y sin embargo,
Trasin no tenía oreja en que se pudiera poner detrás la mosca, no tenía espinazo que le pudiera picar, no tenía estómago que le pudiera retorcer cuando notaba que algo no iba bien. Sin embargo, seguía poseyendo un subconsciente. Era una ironía de la raza Necron que, a pesar de toda su maestría tecnológica, el funcionamiento de su propia mente siguiera siendo un misterio. Los sistemas neurales de Trasin habían sido creados por los dioses trascendentales de las estrellas, cuyos caminos eran misteriosos y crueles. Trasin no entendía cómo era posible, pero aún había cosas encerradas en su mente, enterradas, notadas más que sabidas, como la sensación de peligro. Hizo aparecer un panel de glifos fosforescentes dividido en 5 secciones y buscó por los códigos de inscripción ralentizando sus cronosentidos para poder procesar bibliotecas enteras de datos en pocos segundos. «Señor», los protocolos deberían haber detectado el fallo teserático, dijo. «Y lo han hecho, señor arquivista, pero han fallado ellos». «Evidentemente», refunfuñó señalando, «el protocolo debería haber sido inmediato, pero tardó 2 microsegundos en funcionar. ¿Por qué?» «Sistemas envejecidos. Solemnaces». Captó la mirada de Trasin y fue callando. Enfocó su monocular hacia abajo en busca de un eufemismo que no mancillara la amada galería de su señor. ¿Histórico? Y los sistemas de alerta no se han visto afectados por ese fallo, ¿no? Miró a su criptecnólogo. Esto es sabotaje, y no un sabotaje torpe. Muéstrame todas las listas de activaciones de la puerta y los recursos de conservación. Señor, yo... extraño. Deja el comentario para los análisis de manuscritos, replicó Trasin. Informa. Tengo una activación de la puerta en el espacio de las galerías de reserva. Variadas. Hace 2 órbitas solares estándar. Las claves de encriptación coinciden con un enjambre de escarabajos de mantenimiento que no estaban listados como activos. ¿Dirigiéndose a dónde? Las lámparas ardían eternamente en la galería de la guerra en el cielo. Era la única manera en que Trasin soportaba ir ahí. No era un ser supersticioso. A fin de cuentas, perder el alma tendía a apagar el miedo a lo místico, y la gran capital necrópolis de los antiguos Necrontyr, llena de gente apestada y obsesionada con la muerte, ya era fúnebre mucho antes de que su especie aprisionara su mente en cuerpos de necrodermis inmortal. Así, las criptas de Stasis cubrían Solemnace, cada uno de sus billones de sujetos acomodados en sarcófagos que mantenían sus fríos cuerpos de metal. Pasaba lo mismo en los mundos necrópolis por toda la galaxia. Pero que uno estuviera muerto no significaba que no pudiera ser perseguido por sus fantasmas, y Trasin entró en esa cámara del recuerdo con la cabeza gacha y pisando con cuidado, aunque no se esperaba ningún tipo de emboscada. Se mantuvo entre las profundas sombras y reformó la necrodermis de la suela de los pies para que fuera un entramado de alambre, esponjoso que amortiguara sus pasos blindados. Se mantuvo centrado y se obligó a no mirar a las filas de expositores que flanqueaban por ambos lados como la guardia de honor de un faerón. Eran enemigos. Ahí un Eldar estaba a medio salto con la punta de su zapatilla de danza de hueso espectral apenas besando la base negra del exhibidor. Después, un gigantesco Krork con los montañosos hombros encorvados y cubierto del sudor de la batalla. Un guerrero Kaineite con armadura verde acuclillado con las piernas separadas blandiendo su espada sierra hacia arriba como si la fuera a pasar por debajo del escudo de un necroguardia. Un esclavo de mantenimiento yocaero. Y frente a esos, maniquís negros ataviados con la armadura resplandeciente de los antiguos Necrontyr, el recuerdo de un tiempo en el que necesitaban armadura antes de que sus cuerpos fueran metal viviente. Los viejos tiempos, 65 millones de años atrás. Los tiempos de la carne. Sus largas sombras se encontraban en el centro y se mezclaban como si aún estuvieran batallando. Trasin recordaba la guerra. Como jefe arquivista había asistido a todos los conflictos que le permitía la logística, registrando impresiones, recogiendo muestras. Había asistido al embalsamamiento de cada gran faerón que cayó ante los ancestrales y sus retorcidas creaciones. Eran viejos mnemotécnicos, borrosos como las placas de imágenes negativas sometidas al calor, consumidos por el proceso de biotransferencia que le había colocado en ese cuerpo eterno. No podía ni recordar qué aspecto había tenido su antiguo cuerpo. A veces, durante un microsegundo, su mente reconstruía una imagen, o lo que él creía que era una imagen, la curva de unos dedos largos sujetando un estilo. Pupilas oscuras devolviéndole la mirada desde un espejo, pero desaparecían, siempre desaparecía, en cuanto su mente trataba de centrarse en ella. Un protocolo de autoprotección.
Lo que llegó después de las llamas estaba mucho más claro. Enfrentamientos titánicos, ejércitos de metal marchando con inquebrantable determinación contra las líneas vacilantes de los reptilianos ancestrales. Imhotep, el señor de la tormenta, trinchando a los lamentables antiguos como el dios de la muerte Necrontyr que habían descubierto que era real. Los dioses muertos, los que él había ayudado a asesinar, bocas en llamas mientras devoraban innumerables soles. Y luego, esos Eldars y Krogs, seres tan adeptos a su particular aspecto de la violencia. Estos todo rabia y clamor, los otros gracia y silencio. Esas rutinas mnemotécnicas intrusivas se ejecutaron en un segundo plano y pasaron en el tiempo de un chasquear de dedos mientras él avanzaba sigilosamente con las subrutinas primarias buscando pruebas del intruso. Filtros de búsqueda le cubrieron los oculares tratando de detectar anomalías en la seguridad. Podía ver el campo de estasis que rodeaba cada exhibidor ondeando como el aire sobre la llama de una vela. La protección contra la violencia sísmica en esa galería, la más preciada de todas. El bulboso ir y venir de los campos magnéticos que se presionaban unos a otros, asegurando que nada, excepto Trasin, pudiera pasar sin activar una alarma. Entonces vio el hechizo, y el alivio inundó su fría hidráulica. Porque pensar en ese problema significaba borrar los pensamientos sobre el pasado. Dos campos magnéticos habían sido separados en el punto de contacto y se mantenían sujetos con hechizos tecnománticos que ardían en el resplandor blanco azulado de los arcos eléctricos, glifos ocultos grabados en la propia piel de la realidad. Trasin no era ningún hechicero, tenía poco talento para las artes ocultas y aún menos paciencia. Además, era un líder supremo y tenía criptecnólogos que se ocupaban de ese tipo de cosas. Delegar era una de las principales alegrías del poder. Aún así, Trasin conocía cómo funcionaban los hechizos, podía apreciar la elegancia de la caligrafía y la fuerza radiante inherente al tecnoplasma. Tomó registros mnemotécnicos de esas imágenes para sus criptecnólogos, mientras se agachaba para pasar por debajo de la ruptura en el campo. Trasin casi pasó por alto la maldición trampa que había justo al otro lado. Lo hubiera hecho si hubiera estado en cualquier otro lugar, pero conocía cada átomo de ese espacio y notó los glifos de vacío dentro sobre el suelo de ébano justo antes de que su pie traspasara el límite hexagonal. Cronomancia, pensó. Hizo aparecer su obliterador empático y tocó el borde del hechizo con la punta resplandeciente. «Desaparece», deseó, y notó su poder entrar en su báculo. El hechizo trampa chisporroteó y desapareció borrado de la existencia como si nunca hubiera sido. Aunque quizá ahora nunca hubiera sido. La reliquia encerrada en su obliterador, capaz de deformar la realidad en ocasiones, era un producto de una hechicería ancestral y olvidada. Hechicería que Trasin estaba deseando emplear sobre la forma de Orican, porque solo el adivino podía ser tan osado.